Hola amigos, buenas noches, buenas tardes o buen día, porque ahora estamos aquí también, además, en el podcast hablando de espiritismo. Bueno, empezamos hoy con la segunda parte del libro de los mediums. Ya sabemos que este libro está dividido en dos partes. La primera parte y con 4 capítulos y la segunda parte que se llama Manifestaciones Espíritas y que contiene 32 capítulos. Y ahí vamos a iniciar hoy el capítulo 1, Acción de los Espíritus sobre la materia. Muy bien, y me gustaría empezar con una frase, como en nuestros estudios nos gusta empezar con una frase, y la frase que tengo hoy es una frase de Allan Kardec, que está en el libro de los medios, en el punto 53, que es uno de los puntos que vamos a ver hoy. Y la frase es: el espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma. Entonces, ¿por qué esta frase? Porque en la semana pasada estábamos hablando de, bueno, no para ustedes del podcast, pero aquí en SEA estábamos hablando sobre la diferencia entre espíritu y alma. Bueno, entonces ahí otra vez tenemos una definición dada por Kardec. El espíritu encarnado en el cuerpo físico constituye el alma. Cuando esta alma deja el cuerpo físico, vuelve al plano espiritual, a la erraticidad, entonces llama Kardec de espíritu, apenas para tener ahí una diferencia, ¿no? Diferenciar las dos, las dos situaciones del mismo espíritu. Muy bien, ahí está. Y es importante entonces recordarnos que el universo está constituido de dos elementos, así nos enseñan los espíritus. Dos elementos que son espíritu y materia. Espíritu y materia. El espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el principio inteligente del universo. Y la materia, bueno, la materia es justamente lo que este espíritu necesita para actuar y evolucionar. Y por arriba de todo, el creador, Dios, porque Dios está fuera de los dos conceptos. Dios no es espíritu y Dios no es materia. Dios es Dios. Y ya está. Muy bien. Empezamos entonces. Vamos a empezar ahí con el punto 52. La cuestión central de este punto 52 es: Kardec argumenta que una vez descartada la visión materialista, porque ahora cuando entremos en el capítulo, la segunda parte del libro de los medios, ya la cuestión materialista ya no le vamos en cuenta, ya está, ya se fue. Entonces, descartada esta visión materialista, la cuestión central es si el alma puede manifestarse después de la muerte. El espíritu sí existe. Y bueno, y el alma y nosotros cuando salimos de este cuerpo físico, podemos manifestarnos. ¿Puede el alma manifestarse después de abandonar el cuerpo físico a través de la muerte? Bueno, Kardec nos trae entonces en este punto dos argumentos a favor de esta posibilidad. El primer argumento: ¿por qué seres inteligentes que en cierto modo viven en nuestro medio, aunque invisibles por su naturaleza, no podrían atestiguar su presencia de alguna manera? Entonces es la cuestión que presenta Kardec.
¿Qué hay en contra? ¿Qué habría de existir que nos dijera esto es totalmente imposible? Nada, dice Kardec. Entonces, que no hay nada en contra. Y a mí me gusta recordar un, un médico, profesor, doctor, científico del movimiento espírita de Brasil que dice, bueno, nosotros estamos siempre a probar a los materialistas, a la gente que nos pregunta, que quieren pruebas de que los espíritus, el espíritu existe, que pueden manifestarse, que pueden comunicarse. Pero ahora ya estoy harto, dice él. Ahora quiero que la gente que dice que no es posible, que me pruebe. Me pruebe entonces que no es posible. Bueno, es lo que Kardec más o menos trae aquí. No hay nada en contra. La segunda posibilidad, el segundo argumento, es que Kardec nos trae que ha existido en todas las épocas y culturas y cuenta con el apoyo de textos sagrados y doctrinas religiosas, registros de esta manifestación y de esta comunicación. Entonces el argumento es justamente la universalidad y respaldo histórico de esta creencia. Entonces vamos a ver un poquito dónde están estos registros históricos. Por ejemplo, en India, en los Vedas, que son textos sagrados de los más antiguos que se conocen, ahí podemos leer: los espíritus ancestrales del plano invisible siguen a los brahmanes en sus ceremonias. Y los faquires eran personas preparadas por los brahmanes para desarrollar sus habilidades mediúnicas. Entonces ahí tenemos un registro muy, muy claro de que los espíritus de los ancestrales estaban presentes en estas ceremonias que los brahmanes, que ya sabemos es la casta de los sacerdotes, la casta más alta de India, en sus ceremonias ahí estaban los espíritus. Y que los faquires eran realmente las personas preparadas para esta comunicación, ¿no? En Egipto, por ejemplo, en los textos sagrados de Egipto, entonces se dice que los hierofantes en los templos eran los medios. Los sacerdotes eran responsables por la conversación con los espíritus y interpretar sus mensajes. Entonces, ¿quién hablaba con los espíritus e interpretaba sus mensajes? Los sacerdotes. Todo esto era secreto para la población. El pueblo no sabía. Y es muy interesante porque en Egipto, esta iniciación adentro de los templos o este conocimiento ancestral era lo más secreto que había. De todas las culturas, de todo lo que se tiene registro, Egipto era lo que guardaba estas enseñanzas más secretamente. Y sabemos, por ejemplo, que Moisés fue un iniciado en los templos egipcios, ¿no? de Egipto, pues que creció ahí como sobrino del faraón, adentro del palacio del faraón. Era hijo de su hermana, de la hermana del faraón. Entonces, fue iniciado en los templos y era un medium poderoso. Esto sabemos de Moisés. Muy bien, llegamos a Grecia. Y en Grecia, ¿qué encontramos? Encontramos las pitonisas y las sibilas, que eran mujeres con habilidades especiales que podían hablar con los dioses y diosas. ¿Y quién eran los dioses y diosas? Eran los espíritus.
Y tenemos ahí el oráculo de Apolo en Delfos, que era el oráculo más famoso, más conocido de la época. Aquí tenemos un, ¿cómo se dice? Un diseño, una ilustración de una de estas pitonisas que se sentaba en sillas altas y por abajo se quemaba herbas para facilitarles la inducción al trance. Entraban en trance y ahí podían los espíritus hablar a través de ellas. Y también en los textos sagrados tenemos, por ejemplo, a Daniel, el profeta Daniel. Y sabemos ya que los profetas eran mediums, todos, ¿no? Por esto profetizaban, porque tenían estas habilidades, esta capacidad mediúnica. Y Daniel en los textos sagrados, voy a leer un pedacito, ¿no? Dice, el día 24, no, pues está, el día 24 del mes primero estaba yo junto al grande río, el Tigris. Alcé la vista y vi aparecer un hombre vestido de lino con un cinturón de oro de Ofaz. Su cuerpo era como un crisólito, su rostro como un relámpago, sus ojos como antojas se dice antorchas llameantes, sus brazos y piernas como destellos de bronce bruñido. Sus palabras resonaban como las de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplaba la visión. La gente que estaba conmigo, aunque no contemplaba la visión, quedó sobrecogida de terror y corrió a esconderse. Ahí está entonces Daniel que nos presenta la descripción de una visión, de un espíritu. Muy bien. Entonces dice Kardec, el ceticismo y el materialismo moderno la relegó al ámbito de las ideas supersticiosas. Porque uno puede preguntarse, bueno, y con todos estos registros, con toda la historia, con todo lo que se sabe en todas las culturas, ¿qué pasó? ¿Por qué lo olvidamos? ¿Por qué al final no decimos que no y dudamos y no creemos? Entonces dice Kardec que el materialismo moderno, pues que nos tornamos modernos. Se tornarse moderno quiere decir, ay no, esto ahí son ideas supersticiosas, de superstición. Y además dice Kardec, hay una causa que ha contribuido de modo especial para afianzar la duda. ¿Cuál sería esta causa? Dice él. Esa causa es la ignorancia de la naturaleza de los espíritus y de los medios por los cuales pueden manifestarse. Claro, si uno no sabe, no tiene idea de lo que sean los espíritus, escucha hablar, sí, bueno, hay, no hay, pero no tiene idea de lo que son, de su naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza de los espíritus, en este contexto nos referimos a su esencia inmaterial, por ejemplo, a las leyes que rigen su existencia y manifestación. Entonces, si tenemos si nuestra ignorancia es total a respecto de esta materia, de este tema, naturalmente va a ser difícil tenermos una confianza, ¿no? Una certeza de que hay algo ahí. La duda seguramente se queda. Entonces es importante recordarnos que nosotros, cuando estamos encarnados, somos un ser trino. Tenemos 3 elementos en nosotros. El espíritu y bueno,
el espíritu, Kardec pregunta a los espíritus, ¿no? Y cuál es la forma del espíritu en la cuestión de 88 del libro de los espíritus. Y los espíritus dicen, bueno, puede ser para ustedes, para hacer una comparación, para que tengamos una idea, porque dicen los espíritus, para ustedes no es nada, pero para nosotros sí es algo. Entonces, la forma, dice Kardec, dice, se puede pensar como si fuera un destello, una chispa, pero apenas para hacer ¿cómo se dice? Para traernos una imagen, para darnos una imagen de alguna cosa. Pero este principio pensante, este principio inteligente, está revestido de un cuerpo espiritual que es el perispíritu. Y este perispíritu nos va a acompañar siempre. Cuando estamos encarnados, entonces tenemos además el cuerpo material. Entonces tenemos en realidad dos cuerpos cuando estamos encarnados, el cuerpo físico, el cuerpo perispiritual o perispíritu y el principio inteligente en nosotros, este sí, donde está el principio moral, intelectual, que es el espíritu. Importante pensar en esto. Entonces, Kardec dice que una vez que se ha adquirido este conocimiento, el hecho de las manifestaciones ya no tiene nada de sorprendente e ingresa en el orden de los hechos naturales. Pasa a ser una parte de la naturaleza, algo natural, como los fenómenos naturales. Muy bien. En el punto 53 nos dice Kardec entonces que la concepción errónea sobre los espíritus dificulta la comprensión de sus manifestaciones. Aclarando este punto, se establece que el espíritu no es una abstracción, sino un ser con una existencia definida y una forma reconocible, incluso después de la muerte. Entonces, no es una sábana, ¿no? Una cosa ahí que no tiene forma, así, pues que así pensamos en los fantasmas, ¿verdad, gente? Así es. Los fantasmas son estas sábanas que están por ahí blancas y tal, a volar. No, el espíritu no es esta abstracción, esta cosa. Tiene una forma definida, reconocible. Incluso porque cuando los mediums ven a los espíritus, los que tienen estabilidad, los puede identificar. Entonces, tiene una forma. ¿Y qué es que da esta forma? Justamente el perispíritu, el cuerpo perispiritual, que es una copia del cuerpo físico, una copia. Cuando salimos del cuerpo físico, nos miramos y ahí tenemos nuestro perispíritu, que es una copia de lo que dejamos en la tierra. Entonces, claro, se puede pensar, los espíritus, si existen, no son materia, son la ausencia absoluta de materia, bueno, más o menos. ¿Cómo puede entonces actuar sobre la materia? Si no son materiales, ¿cómo pueden actuar sobre la materia? Y ahí dice Kardec, ahí está el error. Pues el espíritu no es una abstracción, sino un ser definido, limitado y circunscripto. El espíritu encarnado en el cuerpo constituye el alma. Ahí está la frase que empezamos. Cuando lo abandona en ocasión de la muerte, no sale de él desprovisto de toda envoltura. Sale del cuerpo, como dijo, con un perispíritu, con su cuerpo espiritual. Y ahí podemos preguntar a Kardec, ¿pero cómo lo sabes?
¿Cómo llegaste a esta conclusión? Y nos explica Kardec. Todos los espíritus nos dicen que conservan la forma humana. Y en efecto, cuando se nos aparecen, los reconocemos con esa forma. Muy bien. Y ahí tenemos una fotografía de Katie King y William Crook. Katie King, este espíritu que se materializa para William Crookes y su grupo de investigación, investigadores desde 1871 a 1874. Entonces, durante 3 años, Katie King está ahí, materializada naturalmente con la ayuda de la medium Florence Cook, que es la medium de materialización que está ahí a trabajar, a donar el ectoplasma para que Katie King pueda presentarse a las pesquisas, a las investigaciones de William Crook. ¿Y cómo aparece? ¿Como una sábana? No, está ahí con su rostro, sus brazos, sus manos, sus vestidos, una joven bonita. Y gente, si tienen curiosidad de verlo, va a la internet y ponga Katie King, William Crook y van a ver un montón de fotografías, porque por 3 años se tomaron muchas fotografías ahí y están todas en la internet. Entonces, otra vez, tenemos el cuerpo, el perispíritu, que es una copia, y el espíritu, que ya sabemos, el espíritu sí, este principio que piensa, este principio inteligente, este sí, no tiene forma. Como dicen los espíritus, puede ser una chispa, una centella, un destello, perdón, un destello, una chispa, una llama, pero el perispíritu sí tiene forma. Entonces dice Kardec, cuando un individuo fallece, su espíritu experimenta un estado de turbación, durante el cual aún se percibe con su forma humana y puede tardar en comprender su nueva condición. Claro, sale del cuerpo y se mira y dice, hoy, pues que estoy vivo, estoy en mi cuerpo. No, no está más. No es el cuerpo material, físico. Este lo dejaste. Este que lo miras ahora y que lo sientes es su cuerpo espiritual. Con el tiempo se da cuenta de que ha dejado su cuerpo físico, lo que le brinda una sensación de ligereza y libertad. A pesar de la ausencia del cuerpo, el espíritu conserva su identidad, su individualidad y su conciencia. Esto es muy importante, gente, porque no es solamente el cuerpo perispiritual que conservamos nuestra identidad, nuestra individualidad. Somos los mismos, no nos transformamos en ángeles ni en, ¿cómo se dice? Demonios. No, somos lo que cultivamos durante nuestra vida. Nuestros amores, nuestro afecto, nuestros odios, ¿no? Todo está ahí. Nuestra memoria, lo que aprendimos, nuestras experiencias, sentimientos, está ahí. Somos nosotros. Nuestra individualidad permanece. Muy bien, entonces, más o menos los estados, vamos a ver los estados en que pasan, porque pasan por los cuales pasan los espíritus al dejar el cuerpo físico. Primero, este estado de turbación inicial, ¿no? El alma se encuentra en un estado de confusión, percibe su cuerpo físico, pero no comprende cómo puede estar separado de él y se ve igualito. Una sensación de continuidad, pues que se sigue viendo con la misma forma humana que tenía en vida.
Y ahí, claro, muchos se creen vivos, especialmente nosotros que no nos preparamos mucho para la muerte, no conocemos nada de las cuestiones espirituales. A veces alguien que sale del cuerpo de una forma muy abrupta y violenta y lleva esta sensación y por tanto tiene dificultad de reconocer su nueva condición. Pero poco a poco el espíritu se da cuenta de que ya no pertenece al mundo material y que ya ha dejado su cuerpo físico atrás. Y ahí sí viene esta sensación de ligereza y liberación, porque al perder las limitaciones del cuerpo, el espíritu se siente más liviano y libre y sin experimentar dolores físicos. Esto es maravilloso. Y también en el libro de los espíritus hay ahí un estudio que hace Kardec maravilloso sobre las sensaciones de los espíritus. Después, la conservación de la individualidad. A pesar de la separación del cuerpo, el espíritu mantiene su identidad, conserva su conciencia, la conciencia de su yo y la percepción de su propia existencia. Y ahí, por último, transición al nuevo estado, porque ha superado el impacto inicial y el espíritu acepta la nueva realidad y se adapta a su nueva forma de existencia. Entonces, ¿qué conclusiones traemos de esto? Nos dice Kardec que el alma no deja todo en la tumba, sino que lleva algo consigo, o que algo se lleva consigo. Y ahí es muy interesante ver los relatos de las experiencias cercanas a la muerte. Hay un montón en YouTube y es muy interesante escuchar estos relatos. Y ahí, si algo llevamos con nosotros, es este algo que va a manifestarse, va a actuar sobre la materia y darse a conocer. Ahí está, terminamos. Muchas gracias a todos.